Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el doctor Ernesto Félix. Él viene a hablar sobre la medicina funcional y regenerativa para orientar a todo el pueblo dominicano. Queremos iniciar sobre este tema interesante de el Atlas. ¿Cuál es el significado y cómo puede usted ayudar a esas personas que tienen ya problemas de hernia o dolor muscular en la espalda? Ok, mira, Atlas Prophylax es un método que consiste en realinear esa primera vértebra que se llama Atlas, porque por alguna razón en los pacientes tiende a o moverse de sitio, a desbalancearse, a subluxarse, como decimos los médicos, y eso va a conllevar un sinnúmero de sintomatología. Como te decía, la C1 o Atlas es la primera vértebra de toda la columna cervical. Imagínate tú que si un edificio con 20 columnas tiene solo una desviada, ya el edificio está dañado. Sí. Imagínate tú que tienes una sola columna y que esté desviada. Entonces, Atlas Prophylax es básicamente un método suizo en que se consigue es recolocar la vértebra en el lugar que debe ir, que puede cambiar por diferentes razones. Por ejemplo, una caída, que es muy frecuente, un accidente de tránsito, sobre todo aquellos que te impactan por detrás, que te ponen cuello ortopédico, que te da dolor de cuello, es porque ese Atlas se movió de sitio. También tiene una fuerza excesiva. El paciente dice, mira, doctor, yo de que esa fuerza no he vuelto a servir jamás en la vida, porque desvié mi Atlas. Entonces, Atlas Prophylax es más que todo un procedimiento en el cual logramos colocar esa vértebra llamada Atlas en su lugar y por tanto va a ceder la consecuencia de ello, que es los dolores musculares. Y de aquí quizás voy a hacer un poquito más de profundidad. Hay temas osteomusculares, hay dolores osteomusculares. Más que todo, pueden ser en brazo, antebrazo, mano, túnel carpiano. Mucha gente tiene problemas de túnel carpiano. Hernias discales, ciáticas, son dolores osteomusculares dependiendo de esa desviación. Ahora bien, también hay otro tipo de manifestaciones neurológicas. Esa vértebra llamada Atlas, a través de ella pasa una arteria importante, que es la arteria vertebral, que es la que le aporta a nuestro cerebro entre el 20 y el 30% del oxígeno. Y resulta que cuando esa vértebra se desvía para un lado o para el otro, esas arterias se acodan. Y pasa como cuando estamos echando el agua al jardín con la manguera, de repente, ¿qué pasó con el agua? A que se acodó la manguera allá detrás. Entonces, cuando esa manguera llamada arteria vertebral se acoda, disminuye el flujo sanguíneo, al llegarle menos sangre al cerebro, ¿qué va a pasar? O insomnio, pérdida de sueño, irritabilidad, va a tener pérdida de memoria, va a tener un sinnúmero de sintomatología neurológica propia de una desviación de una vértebra. Entonces, al recolocar esa vértebra en su lugar, tenemos entonces que ese paciente mejora la sintomatología que van, como te decía, desde el punto de vista osteomuscular hasta el neurológico. Esa es como la raíz entonces casi de todos los dolores de la muchos vértebra. Problemas. Una columna general sería. Muchos problemas. Entonces es importante que la gente sepa que sí tiene solución para esas personas que necesitan ese reajuste, ¿verdad? ¿Cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, llega una persona al consultorio con dolor, ¿cuál es el primer paso que usted evalúa en esa persona? Mira, lo idóneo que es que tengamos a la mano imágenes, que podamos evaluar realmente qué tanto tiene desviación esa columna. Porque obviamente de acuerdo al grado de desviación viene el procedimiento. Ahora bien, también hacemos test kinesiológicos dentro del consultorio para determinar si está desviada para la derecha o para la izquierda. Y luego de eso, que tenemos toda la mano, que ya detectamos para qué lado está la desviación y qué tantos grados se viene el protocolo de aplicación, que realmente dura unos 10-15 minutos nomás. Súper rápido. Una sola sesión. ¿Con una sesión va a disminuir el dolor o desaparece? Desaparece el dolor. Pero muy interesante. Hacemos un control al mes y medio o a los 2 meses, pero basta con una, porque el equipo lo que hace es que toda la musculatura corta de la nuca, como se llama, que es un grupo de músculos que están ahí para mantener el Atlas en su lugar. Mira, no te puedes mover para acá ni para allá.
estamos aquí para vigilar que tú estés en tu posición. Cuando hay una causa, como que te mencioné, un accidente de tránsito, una caída, una fuerza excesiva, y otras cosas es también la cabeza adelantada por mucho tiempo. Sí. Los cirujanos que pasan horas operando, los ortopedistas, los odontólogos, cualquier profesión que esté con la cabeza adelantada va a hacerle presión a la C1 y la va a desplazar. Y ahora los jóvenes también con el tema del celular, las computadoras. Los jóvenes, no, todo el mundo, lamentablemente. Pero ya cuando empieza mucho antes, tan joven, ya niños de 1 año, de 2, que le dan la tablet, el celular, y tú lo ves que dura horas, va a ser mucho daño. Son propensos a mañana a tener una desviación de la C1. Entonces, doctor, es muy interesante lo que usted nos comunica, porque desde aquí puede iniciar también por una mala postura el tener hernias en un futuro. Mira qué pasa. Hay que entender que la columna vertebral es un ente biomecánico. Para hacerlo simple, imagínate una torre de dominos, uno sobre otro. Si tú colocaste el domino de arriba muy hacia afuera, o se cae la columna, o tienes que modificar la columna abajo. Entonces, cuando esa primera ficha de domino, que es la C1, que está arriba, está mal, obligatoriamente toda la columna se va a doblar, tratando de buscar el centro de gravedad. Para en pocas palabras, para que se entienda un poquito más clarito, si yo estoy hacia adelante y no compenso, me voy a caer de boca. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Me echa hacia atrás y me tuerce la columna para que yo me mantenga erecto y no me caiga. Pero esa torsión va a implicar que anteriormente nuestro cuerpo está diseñado para que todo el cuerpo de tu torso se caiga sobre una vértebra en específico, que es la L1, L2. Ahí. Ahora, cuando está desviada, ese punto de presión cambia a L5, S1. Por eso es que son tantas las hernias en L5, S1. ¿Por qué? Porque esa hernia no está hecha para soportar el peso. Entonces, ¿qué hace? Cuando se manda el peso ahí, entre una vértebra y otra hay un disquito que se llama disco intervertebral, que es gelatinoso. Entonces, cuando hace mucha presión, ¿qué hace el disco de gelatina? Se comprime, se va hacia atrás, choca el nervio y viene el dolor ciático. Y todo eso, como te dije, venía desde el cuello. Se refleja con un mismo origen, o sea, da un dolor general. Por eso tú vas de mí, mira, tengo una ciática, tengo una hernia, y yo te trabajo cuello. Pero ¿cómo va a ser cuello? Debe ser la espalda. No, debe ser el cuello, porque el cuello es el origen del problema. La C1 es el problema que tú tienes. Y me imagino que también afecta todos los órganos del cuerpo, porque es lo que usted dice, ahí se necesita alineación y balanceo. Sí, mira qué interesante. Lo que pasa es que hay que entender qué pasa anatómicamente. Tenemos el nervio neumogástrico, neumo que significa aire, gástrico estómago, porque pasa cerca del pulmón y del estómago. Es el que tiene que ver con todo lo que es la movilidad involuntaria y la digestión. Es decir, son voluntarias, pues yo no puedo decidir, voy a comer y voy a hacer la digestión en 2 minutos. No, yo no puedo sobre eso. ¿Qué pasa? Entonces, ese mismo nervio también se afecta con la torsión de la C1. Y mandamos señales anómalas. El paciente puede tener temas digestivos por esa razón. Puede tener incontinencia urinaria por esa razón. O sea, cuando hacemos el levantamiento, investigamos sobre todo eso. Y muchos pacientes dicen, oye, mira, después que me hice ata en el cuello, se me quitó este deseo constante de ir al baño. Sí. Se me quitó esa incontinencia urinaria. Muy interesante, porque sé que hay muchas personas también que sufren de ese tema, y queremos saber cuál es el porcentaje más o menos que usted ve en sus consultas, que usted puede decir que se afecta aquí el dominicano. Mira, te voy a decir una cosa. Hay un estudio alemán donde habla que más del 98% de la población mundial tiene una desviación de la C1, asintomática o sintomática. O sea, de cada 10 personas, casi 9 tiene una desviación. Pero vamos para allá. Casi 9. El que nos está viendo también tiene que saberlo, que tenemos que visitar al doctor. Por eso sería interesante desde ahora decir dónde están ubicados y su número de contacto, también sus redes sociales. Correcto. Mira, estamos en la Francisco Prats Ramírez, número 26. Ahí estamos todos los días. Nuestro número de teléfono es 809-771-0047. Y pueden verlos en Instagram
que es Dr. Ernesto Félix. Ahí nos pueden conseguir. Sí, vamos a ponerlo aquí en la entrevista, doctor, porque es muy interesante lo que usted dice y es la raíz casi de todos los dolores, porque si es 9 de cada 10. Así es. Un tema. Mira, y hay un tema interesantísimo que muchas mujeres que nos están escuchando quizás se van a sentir identificadas. La fibromialgia. La fibromialgia, yo quisiera detenerme un momentito, porque es una condición que los pacientes que la tienen sufren bastante. La fibromialgia vamos a conocer por qué ocurre. La fibromialgia no es más que una enfermedad de la fascia. ¿Qué es la fascia? La fascia es una capita que cubre todos los órganos de nuestro cuerpo. Cubre órganos, cubre vasos, arterias, venas, hueso, cubre el cerebro. Hasta hace poco nosotros como médicos entendíamos que la fascia era únicamente para evitar que un órgano friccione con otro. Pero nos dimos cuenta que no, que es un canal de intercomunicación entre un órgano y otro, y también con el cerebro, que también tiene su fascia. Si hay un médico escuchando, se va a dar, nos vamos a entender, cuando hay un quistecito en el hígado, no duele. A menos que ese quiste esté tocando la fascia del hígado, que es la cápsula de Clipson. Entonces, cuando ese quiste toca el hígado, toca esa fascia, hay dolor. O sea que eso confirma que esa fascia está inervada. Muchas pacientes que vienen con un dolor en el hombro derecho, resulta que tiene un problema de la vesícula. Muchos infartos de cara inferior de corazón dan dolor en la espalda. ¿Por qué? Porque van afectando la fascia. Esa paciente fibromiálgica tiene una fascia enferma. Por tanto, da sintomatología en cualquier sitio que haya capa. Puede ser en hueso, en músculo, en arteria, en vena, en cualquier lugar. ¿Qué pasa? Cuando llega donde el médico hace todos los estudios. Y dice, óyeme, pero es que yo no encuentro razón. Esta señora debe estar somatizando porque es que yo no le veo ninguna razón. Esa señora va y pasa donde el ortopedista, al fisiatra, al neurólogo, al neurocirujano. ¿Y acaba dónde? En el psiquiatra. Sí. Porque entiende que tiene un problema psicosomático y no es psicosomático, es orgánico. Pero es muy interesante entonces para todos los que nos escuchan, que se sienten cualquier dolor y que no le ven solución, que toman pastillas, que puedan entonces realizarse ese estudio. Mira, la ventaja es que Atlas ha demostrado tener una efectividad de más de un 90% en esos casos de fibromialgia. Excelente. Que abundan bastante en el país y en el mundo. Y decimos mujeres porque es más frecuente, pero también hay hombres con fibromialgia. Yo tengo pacientes masculinos con fibromialgia. También. Le ponen síndrome miofacial, pero bueno, es fibromialgia al final. ¿Y cómo podemos decir, vamos a decir que un dolor crónico, cómo usted cataloga cuando una persona ya tiene que visitar al médico? Mira, el tema de la cronicidad de un dolor implica que tiene más de 15 días. Okay. Cualquier evento que dure más de 15 días se considera crónico. O sea, lo crónico no va de la mano con gravedad. Está el agudo, por ejemplo, un agudo es que yo me caí ayer y me duele este brazo, es un dolor agudo, porque me caí y tiene menos de 15 días. Ahora, si ese dolor se mantiene por más de 15 días, ese mismo dolor pasa a ser crónico. Ok, cualquier dolor que tenga que ver con postura, que incremente con la postura, que incremente con el esfuerzo físico, debe ser digno de verificarse de dónde proviene. Porque recuerden que el paso del tiempo, así como nos sale una arruguita aquí, una arruguita en la frente, también se arrugan los huesos, también se arrugan las venas, las arterias, los órganos, porque el paso del tiempo es indefectible. Entonces, si hay un tema de un dolor, no es que para que sea crónico, vamos a investigar qué está pasando, de dónde proviene, porque lo que hoy es agudo, y si se mantiene, tiende a la cronicidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la cervical y esa desviación, Sí. ¿cuáles son esos síntomas que usted una vez dice, bueno, hay que visitar al médico, me tienen que visitar por esta causa? Mira, son tantos. Lo que pasa es que a través de las vértebras pasan todos los nervios que inervan todo el cuerpo. El cerebro que está arriba, comandando toda la orquesta, se comunica con todo el mundo a través de la médula. Y a través de la médula hacen los nervios, y la médula va por dentro de la columna. Entonces, si el pinzamiento va en X sitio, ahí se va a referir entonces el dolor. Si, por ejemplo, está arriba, en las cervicales, arriba, tú haces una sintomatología en cuello, hombro, antebrazo, mano. Que es el típico,
cuando hago algo me duele, o siento calambre, o perdí fuerza en las manos, o me duele mucho el codo, me duele mucho el hombro. ¿Por qué? Porque provienen de las cervicales. Ahora, vienen de las dorsales, sobre todo de las lumbares, ahí ya está más centrado en las piernas. La ciática famosa que todos conocemos, el dolor ciático, viene de una compresión del nervio ciático por una posible protusión, llámese hernia o prolapso de uno de los discos. Entonces, es tan diversa la sintomatología, porque va a depender a qué nivel esté la compresión. Pero puede ir desde cualquier dolor tipo osteomuscular, llámese ciática, dolor en las rodillas, dolor en la planta del pie, dolor en las piernas, dolor en los brazos, antebrazos, manos, cualquier lugar. Doctor, ¿y es verdad que cuando el problema está en el lado izquierdo se refleja en el derecho? No. Va a depender mucho. Ese intercambio de posición ocurre únicamente en el cerebro. Okay. Lo que ocurre en el hemisferio derecho se transfiere al izquierdo. Pero la compresión del lado derecho siempre va a dar manifestación del lado derecho. Okay. Si es del lado izquierdo, va a ser del lado izquierdo. Algunas personas dicen que en el zapato se puede ver. Sí. Hay un problema en la columna. Sí. Y has dicho algo interesantísimo. Algo que se llama pierna corta funcional. Mira, la pierna corta funcional, para que me entiendan, ocurre que las vértebras, cuando están bien colocadas, bien derechitas, la pelvis, que es donde se mete el hueso de la pierna, el fémur, está nivelado. Cuando hay una desviación de esa vértebra, esa pelvis se bascula, se pone un ladito más alto que otro, una pierna se pone más alta que la otra. Entonces ese paciente comienza a caminar cojo por unos milímetros. ¿Qué pasa? Al caminar cojo por unos milímetros, está forzando más una pierna, una rodilla, y viene con dolor de rodilla. Para que me entiendan nuestro público, si por ejemplo usted pesa 200 libras, por decir un número, cada pierna suya debe estar manejando 100 libras. Cuando hay una desviación, que es una pierna que se proyecta más que la otra, la que más se proyecta va a cargar 120 libras y la otra 80. Sí. Esa pierna, esos 20 libras de más, va pasando factura y te va dando dolor en la rodilla. Ah, caramba, hombre, me duele la rodilla. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te duele la rodilla izquierda, por ejemplo, al cabo de un tiempo, tú compensas con la derecha. También te duele la derecha. Todo eso es ¿por qué? Porque ha habido una basculación de la pelvis producida por una desviación de la columna. ¿Qué hacemos entonces en el procedimiento? Es recolocar la columna en su lugar para que esa basculación se anule y haya lo que se llama un equilibrio de las fuerzas y por tanto esa rodilla que estaba antes manejando 120 libras, maneje 100 libras. Yo creo que todos tenemos que ir, doctor, porque cuando hablábamos también, por ejemplo, la mochila, imagínense usted, desde los niños hasta la universidad, jóvenes, y las mujeres la cartera, o sea, ya desde ahí hay un desbalance. Mira esa mochila, mi querida, eso, los padres que nos escuchan, por favor, pongan la atención a sus mochilas de sus niños. La mochila que hoy día tiene una cantidad de libros enorme cantidad de libros. Los niños que van con su mochila van prácticamente cargándola a costa de su espaldita. Sí. Deben tener cuidado con eso. Las mochilas, lo mejor es que sean de rueditas, que la puedan arrastrar, sí. Porque es que de alguna manera evitamos que esa espalda se exponga a ese peso tan grande a temprana edad. Claro. Y súmale a eso también lo que decía ahorita, la tablet, súmale a eso la computadora, súmale a eso las 8 horas que está sentado frente a una butaca y súmale eso al celular, todo eso va incidiendo en los niños. ¿Y las mujeres con estos tacos, doctor? Me imagino que ustedes están en contra de los tacos. Bueno, ya es difícil conseguir que eso cambie. Pero sí, son causantes de muchas desviaciones también, muchas desviaciones. Cuando hablamos, doctor, también de la columna y las desviaciones, ¿se pueden prevenir? Sí. Mira, hay lo que se llama higiene de postura. ¿Qué higiene de postura? Mantenerse erguido lo más posible. Yo estoy frente a una computadora, yo trabajo, qué sé yo soy contador, yo soy arquitecto, yo estoy frente a una computadora el día entero. ¿Qué yo tengo que hacer? Tratar de mantenerme lo más erguido posible. ¿Para qué? Para que ese peso se mantenga distribuido en toda la columna. Si estoy manejando, le voy a dar un truquito a los que nos escuchan. Cuando usted se levanta por la mañana, usted se monta en su carro y coge y mueve el retrovisor.
se va a trabajar, si usted es visitador médico o vendedor, lo que sea, está en la calle trabajando, ya a su vuelta en la noche, se sienta en el carro y dice, oye, ¿qué pasó? Y tiene otra vez que mover el retrovisor, que decir que fue usted que se jorobó, no fue el retrovisor. Cuando se mueve su carro, mantenga siempre ese retrovisor intacto, no lo mueva. Está diciendo, mira, interésate que tú estás jorobado. Es higiene de postura. Es relevante en todo paciente, higiene de postura. Eso es muy interesante, esos son los tips, ¿verdad? Que sí. Está dando el doctor aquí. Queremos también saber el desgaste. ¿Se puede entonces mejorar con este procedimiento de Atlas? Mira, el desgaste tiene mucho que ver con el tema de menopausia. Okay. Cuando decimos desgaste, decimos es que ya la columna, la arquitectura ósea normal se ha ido perdiendo porque el óseo se está debilitando. O sea, ya cuando es así, ya el procedimiento no hace ese efecto. Pero eso es prevenible. Obviamente, si la paciente tiene menopausia, ya debe tempranamente, ya inmediatamente comienza a tener temas de menopausia o temas de menstruación, comienza a ver su ginecólogo o su endocrinólogo para que le haga una terapia de reemplazo hormonal para evitar esa menopausia y esa osteoporosis o osteopenia que la antesala. Porque eso es lo que se llama desgaste finalmente. Cuando ese huesito va perdiendo ya arquitectura, que en vez de ser ya cuadradito, ya comienza a ponerse más rectangular porque va perdiendo masa. Entonces, eso ocurre. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que en nuestras abuelitas o nuestras titas, viejitas, se van poniendo cada vez un poquito más chiquitas? Se van doblando y jorobando. ¿Por qué? Porque eso es por la menopausia, eso es por la osteoporosis, por la osteopenia, que no se trató a tiempo. He visto también algo que venden ahora para la postura. Ah, sí. ¿Ayuda? Sí. Cualquier cosa que te ayude a mantener tu postura erguida es idóneo. ¿Y qué tipo de ejercicio usted recomienda para esas personas? Aparte del procedimiento de Atlas, que creo que ya todos tenemos que pasar por ella. Mira, el tema de los ejercicios es importante, sobre todo para manejar la musculatura paravertebral. Lo que no me gusta es que muchos vamos al gimnasio sin ningún tipo de asesoría y comenzamos a hacer peso muerto y comenzamos a hacer cuantas cosas más. Y al final estamos agrediendo nuestra columna. Y tengo pacientes que su único pecado fue hacer gimnasia o hacer pesas sin ningún tipo de supervisión. Y al final eso pasó factura. Los ejercicios, por ejemplo, como la natación, son excelentes. Son excelentes porque obviamente mejora mucho la calidad del ejercicio porque no hay impacto. Pero ciertamente ejercicios también de fuerza para mantener masa muscular también son idóneos, siempre y cuando no impacte la columna como el peso muerto. Excelente. Entonces, queremos que haga una revisión, doctor, de todo lo que hemos hablado. Con el Atlas, ¿cuáles son esos dolores que pueden ya mejorar desde la primera cita? Ok. Mira, vamos desde cuello hasta talones. Más que todo, el dolor de cuello o cervicalgia, el dolor de trapecio, dolor de hombro, dolor de la articulación del codo, básicamente los tenistas, que a veces hacen epicondilitis, pero no únicamente tenistas, señores, hasta las mujeres que hacen salón, que están el día entero ahí, también tienen lo mismo. El dolor de la muñeca, el túnel carpiano. Entonces son dolores que vienen básicamente de temas cervicales. Si nos vamos más para bajito, para los dorsales, tenemos las hernias discales, los temas de ciática, los temas de rodilla, de talones, de hombros también, aquella pierna corta funcional que lastimosamente muchos médicos ponen una plantilla, pero eso lo mantienen. Si nos vamos desde el punto de vista neurológico, tenemos los pacientes que se van con fatiga, y no fatiga reactiva, porque si usted pasó el día entero pintando la casa, ya tiene que amanecer cansado. Claro. Es la fatiga que usted duerme y no descansa. Temas de fatiga, temas de insomnio, temas de irritabilidad, pérdida de memoria, también esos temas, esa pérdida de atención, que estoy haciendo una cosa y de repente me quedo en blanco. Todo eso está hablando de que esa desviación está permitiendo que menos sangre llegue al cerebro. Entonces, son cosas también que hay que reajustar. Y el tema obviamente de la fibromialgia, que también es una acción excelente, el Atlas Prophylax. Excelente, doctor. Queremos un mensaje final para todos los que nos ven con esa interesante orientación y que repita dónde usted está ubicado y su número de teléfono. Mira, lo final es que hagan higiene de postura, manténgase erguido. Si quiere por salud o hasta por garbo,
Estar derechito te hace ver más elegante, sobre todo las mujeres. Estar derechito te hace ver mucho más atractivo como hombre o como mujer. Mantengan la postura, los ejercicios que no impacten tu espalda. Si va a ser, a los supervisados. Sobre todo, mantente esa parte siempre en mente. Si estás trabajando frente a un escritorio, o eres cirujano, o eres odontólogo, o eres abogado, lo que sea, que tenga la cabeza adelantada por mucho tiempo, manténla erguida y derecha. Y también, finalmente, en caso de que ocurra, ojalá no, mis números son 809-771-0047 y en Instagram dr.ernestofeliz, a su orden. Excelente, doctor. Ha sido muy interesante, ¿verdad?, conversar con usted sobre estos dolores que todos por ahí están diciendo, sí, porque me duele aquí la pierna, la cabeza, la cintura, que es, imagínense, un tapón, 2 horas para ir al trabajo, 2 para regresar, y todo lo que usted ha comentado. Es muy interesante que todos los que nos ven puedan primero tener ese primer chequeo, sí, para así descartar, porque eso nos evita algo muy interesante, que son las cirugías. Sí, al final sí. Mira, y también quizás ya para cerrar esta última recomendación. La cabeza pesa entre 12 y 15 libras. Imagínese usted que vaya al supermercado hoy y coja una fundita de arroz de 10 libras. Ay, sí. Tú en la mano y déjala que hacia adelante un poquito. Usted va a quedar 2 minutos y le va a pesar bastante en la muñeca. Y la muñeca es una articulación grande. Es decir, la cabeza adelantada, que se sostiene sobre 2 superficies pequeñitas, más pequeñas que los dedos meñiques de tu mano. Wow. Si me dice usted 10 libras, 8 horas el día entero ahí, obligatoriamente va a desplazar. Entonces, eso es postura. Claro, desde ahí viene. Estoy trabajando con la cabeza adelantada, déjame enderezarme un poquito, espérate. Bueno, este monitor lo voy a poner más cómodo para mí, para yo mantener mi postura. Claro, que quede más arriba de frente. Muy interesante, doctor. A todos los que nos ven, sigan al doctor Félix y pueden llamar en sus contactos para también tener esa cita que puede, ¿verdad?, alejar lo que sea una cirugía y ese dolor que tanto les molesta. Un honor, doctor Félix. Grato placer. Gracias por asistir y que sea la primera de muchas. Espero que así sea. Y a todos ustedes, dale me gusta al video, comenta y comparte esta interesante información con tus padres, tu tía y aquella que le dicen María Dolores. Muchas gracias. Síganos en las redes sociales y pendientes a nuestra próxima entrevista.